Bueno, estamos acá con Edilza Jurado. Hola. Bienvenida, Edil. ¿Cómo estás? Gracias. Aquí. Ahorita pasamos por un momento que movió mis emociones, pero aquí estoy bien. Bueno, respiramos juntas si querés. Sí, dale. Ok. Yo les quiero contar que Edilza es médica de, digamos, común, de base, ¿sí? Vos Sí. corregime, y después te dedicaste. ¿Tenías alguna especialidad antes de llegar a la medicina funcional? ¿Qué hacías? Sí, yo hice la medicina del pregrado en Colombia, porque soy colombiana, y después vengo acá a la Argentina a hacer la especialización en clínica médica, lo que en otros países se conocen como medicina interna. Okay. Esa sería como la especialidad, digamos, que aborda todas las enfermedades crónicas del adulto. Sí, lo que nosotros llamamos el médico clínico. El okay. Clínico médico, sí. Fenomenal. ¿Y cómo llegas a la medicina funcional? Bueno, fue una historia de vida realmente, porque yo vine a hacer la especialidad, bueno, estaba en el mundo del trasnochar, del estudiar todo el tiempo, modo estrés, modo alerta, modo aprenderlo todo. Y eso en algún momento yo sentía que estaba o sea, mi estado físico y mental no estaba bien. Vos hiciste la residencia. Claro, yo hice la residencia acá. Nosotros sabemos lo que es la residencia acá. Para quien no sabe, los residentes no son muy bien tratados. Están, sobre todo en primer año, los liquidan. Sí, son... Los otros años, pero ya te liquidaron en primer año. Sí, porque son guardias nocturnas. Claro. Y tienes que estar ahí alerta 24, 48 horas inclusive. Entonces, con la responsabilidad de un otro y además aprendiendo. Exactamente. Porque... ¿ya? Y remunerado, la verdad que la residencia es muy poco. Y entonces aparte a veces sobrevives haciendo capaz otras guardias, no solamente las guardias de la residencia. Y se me prende una curiosidad. ¿Por qué viniste a Argentina? ¿Qué pasa en Colombia con las residencias y todo eso? Bueno, mucha mafia en realidad, porque allá es muy cerrado todo el tema de acceso a una especialidad, en el sentido de que hay mucha gente que paga por los cupos, y no cualquier pago, son millonadas. Exactamente. Entonces, uno eso, y por mérito, sí, uno que otro pasa por mérito, pero, o sea, la rema bastante, ¿ya? Y tres, el maltrato, porque si acá hay una exigencia, uno sufre, bueno, el trasnocho, el que no come a horas y demás, pero allá además está el maltrato psicológico que te hace la gente que está en un ego tremendo, que siempre se cree que es más que tú, y eso obviamente también te destruye. Entonces, de hecho, el otro día hablaba con una amiga que es toxicóloga en Colombia. Ella se recibió en una universidad de Bogotá, de la capital de Colombia, y ella decía, lo que más me arrepiento es haber hecho la especialidad. ¿Por qué? Porque ella terminó con un cáncer de útero. Amigo. Del tremendo estrés. Ella lloraba todos los días en su primer año de residencia. Entonces, imagínate someterte a eso por salir con un título que es la especialidad en lo que sea. La ecuación vida-esfuerzo no vale la pena. Claro, entonces hay esas otras opciones de emigrar al extranjero. Escogí Argentina porque acá se venía una muy buena amiga mía y bueno, me habla, mira, Argentina, esto. Decido venirme y a buscar el tema de la residencia acá, que es más accesible, más económico, hay la universidad pública, ¿no? Entonces, todo a favor. Todo un tema que no vamos a entrar porque... Exacto. Porque de verdad, o sea, es un cuestionamiento muy, muy complejo hoy en día lo de la universidad. Porque claro, como tienen acceso un montón de personas, sí. Nosotros queremos ir a estudiar a otro país y tenemos que gastar fortunas. Exactamente. ¿No? En eso. Pero bueno, también a mí me gustaría un poco lo que pasa con vos, ¿no? Que dejen un poquito también acá, ¿no? Que se llevan, pero que dejen también un poquito de esto que haces, ¿no? De compartir con otros, ¿no? Sí. Lo que aprendiste. Sí. Igual, bueno, me entro acá esto de la residencia y es como de lo mismo, ¿no? Aprender mecánicamente todo y te entrenan para recetar cosas y capaz te entrenan para hacer uno que otro procedimiento, pero me duele algo,
tómese un ibuprofeno. Tengo gastritis, tómese un omeprazol. Es algo tan mecánico como que se pierde esa relación médico-paciente de humanidad. Y en la vida me pasa un accidente que me lleva a una cirugía grave de columna y quedo en la invalidez. Quedé inválida. ¿No caminabas? No caminaba, quedé en una silla de ruedas. Eso me lleva, obviamente, a consultar uno que es médico, a consultar con el cirujano de columna, con el fisiatra, con el neurocirujano, bueno, y demás, porque mi lesión fue a nivel L3, L4, entonces también había alteración de la parte del colon, estreñimiento crónico, tuve que ir al proctólogo. Tremendo. En ese mundo de recibir tantos medicamentos para el dolor, porque era un dolor que te parabas y no podías estarte ni 10 minutos porque te morías, pues tenías que acostarte y tenías que tomar la famosa pregabalina, que son medicamentos para dolor neuropático, y muchos analgésicos, y aparte para lo del colon, que estás estreñido, que entonces mirtazapina y demás. Lo malo que yo vi en ese tratamiento era que a mí me encanta leer, ¿no? Me gusta mucho leer. Y la pregabalina es un medicamento que te mantiene como en las nubes. Sí, te quita el dolor, ponele 80%. Pero te quita capacidad atencional. Pero te quita capacidad de concentración, te vuelves dispersa, pareces un zombie por ahí andando. Y eso me frustró demasiado y dije, o sea, voy a estar así, ¿cuánto tiempo? Y eso sumale a el trastorno del sueño, ¿ya? Porque no dormía. O si dormía, me tomaba el doble, y claro, pero mi estado mental. Claro, porque tampoco es un inductor del sueño la pregabalina. Claro, pero sí tiene como una reacción adversa o efecto secundario, el sueño. ¿Ya? Entonces, si te lo tomas en dosis altas, capaz sí te van a inducir el sueño, pero a un costo muy grande, que es quitar tu capacidad de concentrarte, de estar atenta. ¿Qué te llevó a decir, por acá no quiero ir? Buscar una alternativa. Ajá. Esa fue todo, o sea, el poder rehabilitar mi pierna, sobre todo porque yo estaba en fisiatría, todo el tema de kinesiología para volver a caminar, aprender a caminar, bancándome todo el dolor, todo el no dormir y todo lo que conlleva eso. Buscar una alternativa en el que me digan que esto tiene solución, de que el dolor se vaya, de que algún día vuelva a recuperar lo que tenía, que se veía imposible. Busco, me encontré un médico en las redes de Colombia, que era médico funcional, y un médico de México, que era el doctor Kreser. Empiezo a chismosear sus redes, medicina funcional, y hablan, bueno, esto de buscar la raíz de las cosas, del tratamiento del dolor de otra manera, ya como ir a reparar cosas en vez de tomarte algo para quitarte el dolor. Y encuentro la Academia de Medicina Funcional, por fin, la dictaban en el Instituto de Medicina Funcional en Washington de Estados Unidos. Entonces, nada, dije, o sea, no me entro a hacer una terapia yo primero con medicina funcional, con un médico de allá. Bueno, me dice, hay que tomar estos suplementos, fíjate tu ritmo circadiano, a qué horas duermes, a qué horas comes, bueno. Y eso me lleva a mí a hacerlo, sin saber si me va a funcionar o no, en realidad, pero yo quería quitarme ese dolor. O sea, que lo hiciste con un médico de Estados Unidos. Claro. Y ahí empezaste. Y ahí empecé a tratar, claro, eso fue lo primero. Y a los 3 meses de tratamiento, porque eran varias cosas, algunas que no encontraba acá, yo las mandaba a traer de Estados Unidos, que son costosas, ¿no? Por el mismo hecho de traer acá suplementos que acá no hay. Y a los 3 meses, te digo, yo ya no tenía dolor. Ya había suspendido pregabalinas, había suspendido todos los analgésicos, nuevamente respondió mi intestino, ya, o sea, fue un cambio para mí a través de un médico que me guió. Claro. Yo siendo médica, especialista en enfermedades crónicas, ¿me entendés? Bueno, y eso me dice a mí, bueno, yo me quiero ir por este lado, por esa experiencia de vida que yo tuve.
me entro a la Academia de Medicina Funcional y bueno, acá estoy después de unos largos años de aprendizaje porque fue un desaprender. No quiere decir que la medicina convencional esté mal. Hay muchas cosas que se hace que salvan vidas, tipo cirugías y demás, pero todo esto de enfermedades crónicas, o sea, hay que enfocarlas de otra manera. Por otro lado, tampoco tienen muchas respuestas en la medicina tradicional, digo, ¿no? Claro. Seguís tomando cada vez más cantidad de medicación, pero no hay una respuesta. Claro, no se trata como la raíz. Por ejemplo, el ejemplo que nos dan en medicina funcional es, si vos tenés una gotera en el techo, entonces la medicina convencional es, le pongo un parchecito, se fue la gotera, ya como el analgésico, todo. Ajá, y después de un tiempo, ya tu techo está más infiltrado, más goteras, porque no fuiste a la raíz del problema. Okay. Entonces, esa es la medicina funcional, que te enseña a ver al paciente de una manera integral, no solamente sus síntomas físicos, sino mental, energético, cómo se alimenta, cómo duerme, qué relaciones interpersonales tiene, todo lo que hablamos de la epigenética, por ejemplo. Ok, y esto me hace pensar algo que también vengo chusmeando y vengo viendo, que es el cambio de paradigma en salud, ¿no? Y el cambio de noción de salud en general y salud mental en particular. Porque la OMS tiene una definición de salud, pero acá esto es mucho más amplio de lo que plantea la OMS. ¿No? Claro, pasa que siempre la salud se ha referido como algo físico y mental, pero no... pero no juntos. Exacto, no juntos. Está como dicotomizado. Como claro, como que el cuerpo es más y la mente sí tiene que ver, pero es algo acá chiquito, pequeño. A mí me hace, esto que estás diciendo me hace reír porque cuando yo trabajo con MDR y les pregunto dónde lo sentís en el cuerpo, me dicen, no, en la cabeza. Y yo digo, pero la cabeza es parte del cuerpo, o sea, estás adentro del cuerpo, o sea, es parte de... Está bien que lo sientas ahí, no necesariamente lo tenés que sentir en la panza o en el pecho, pero la cabeza es parte. Sí. ¿Y qué es para vos la salud hoy, con este enfoque? La salud es para mí un equilibrio entre el cuerpo físico, tu mente y la parte química o energética. Si esas tres cosas están en equilibrio, va a haber salud. Si no, si algo se desequilibra por X o Y motivo, va a crearse enfermedad. Eso sería para mí la salud. La salud hoy. Y en esta mirada funcional, más allá de los suplementos que por ahí al principio es como, todo esto tengo que tomar, yo muchas veces estoy tomándolos y digo, pero esto no es remedio. O sea, porque como vienen en capsulitas y tal, y son todos preparados en realidad, o polvitos, o lo que fuera, el polvito es más fácil, o la gotita, porque no. Pero la cápsula, a veces la cabeza se me viene, digo, estoy tomando químico, remedio. Claro. No estoy tomando remedio, estoy tomando un suplemento, que es distinto. Digo, al principio por ahí es potente, porque tenés que tomar un montón como para regular y demás. ¿Eso en algún momento se deja de tomar? Claro, por supuesto. Depende del trabajo que hagas, porque a veces las personas piensan que solamente es tomar 1, 2, 5, 10 suplementos. El paradigma anterior. O sea, claro, si de tomar. Parche, dame más de eso para que me hace para llegar a la salud. Claro. Pero no funciona así. No funciona así. Si yo te estoy dando un suplemento, es simplemente como para darle materia prima al organismo para que vaya regulándose. Pero si vos tenés la parte mental, lo que percibís, el pensamiento que le das al cerebro, si esa parte no se acomoda, por ejemplo, ningún suplemento va a actuar. Hablemos entonces de cómo el pensamiento se convierte en información química. Contame eso que me interesa. Que bueno, me estuviste contando, pero quiero compartirlo. Porque ejemplo, mis riñones se dañaron. Sí. Es un pensamiento, miedo, tristeza. ¿Ya? Es un pensamiento porque vos sos la que percibes. Es un pensamiento que vos lo tienes. Es algo real. Yo lo escuché y a mí también me pasó, que yo te contaba hace un ratito que a partir de que nos dijeron esto, que no es, al momento no es grave, pero en la forma en que lo recibimos, tuvo un impacto y yo durante 3 noches
dormí así, con las mandíbulas apretadas y es una mala noticia. Claro, ¿ya? Con esto así. Hasta que después fue como, bueno, hice un montón de cosas para que baje, pero digo, al día de hoy todavía tengo todavía. Y va a quedar y hay que trabajarlo. Entonces, ese pensamiento que yo tengo por esa mala noticia, así como por ejemplo cuando se me muere alguien también, que tengo el pensamiento de miedo, de tristeza, ese pensamiento, el hipocampo lo va a transformar en neuropéptidos, ¿ya? Que son, que actúan como neurotransmisores, es información. Y a través de su amiga hipófisis, ¿ya? Porque es como el director y la secretaria, entonces hipófisis le da el pensamiento neuropéptidos, va a la hipófisis y le dice, por favor, llévame esto a todas las células de tu cuerpo. Y le vas a mandar esos neuropéptidos con esa información de miedo o de nerviosismo o lo de tristeza y se va a ir a cada rincón. Porque por eso tienes un sistema nervioso autónomo que es el que conecta el cerebro con tus demás sistemas, ¿ya? Corazón, pulmón, todo, vejiga, todo. Claro, entonces la célula, cualquier célula que tengas en tu cuerpo va a recibir ese pensamiento, fíjate en eso, ¿ya? Es un pensamiento de miedo, de lo que fuera. Entonces, cada célula tiene un receptor, ¿ya? Un receptor para los neuropéptidos del cerebro. En este caso, para esos neuropéptidos creados por ese pensamiento de miedo. Y la célula atrapa ese neuropéptido con su receptor, que son como unas antenitas, atrapa y hace el trabajo con respecto a ese miedo que vos tienes. Entonces, ahí qué va a pasar, la reacción física ahora. ¿Qué me dio? ¿Lloré? ¿Se me paralizó todo porque me dijeron que mis riñones estaban mal? O sea, es una información que va a todas tus células. ¿Entiendes? Y entonces algo que pasa aquí es que si yo me quedo con esa mala noticia y no hago una terapia como para sacar o para transformar esa noticia en otra cosa, yo todos los días voy a decirle a mi cerebro y voy a fabricar neuropéptidos de miedo. Y todos los días mis células van a estar ahí esperando con sus receptores ese neuropéptido de miedo. Vos estás diciendo esto y vos decís terapia, ¿no? Y a mí se me viene todo el tiempo lo que hoy tienen más evidencia científica. Hay otras prácticas que también están empezando a tener evidencia científica, pero respirar y bajarle el volumen al pensamiento, porque exacto. Tiene cuando nosotros decimos en mindfulness, por ejemplo, que el pensamiento tiene mucho poder y lo que vos nutrís en tu cabeza, lo que elegís que entre a tu sistema de alguna manera, en realidad el poder que tiene, lo tiene acá, el hipotálamo. El hipotálamo, la hipófisis y estos neuropéptidos que generan. Ese es el verdadero poder. Exactamente. Por eso me parece muy importante que no es solamente como aparecen en muchos lugares de esto de la manifestación o de decir afirmaciones positivas, digamos, tiene que haber una mirada, digamos, sentirla. Claro, apareció esto está acá porque yo estoy sintiendo el miedo. Exactamente. Pero empecé a decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Puedo realmente cambiar algo? Porque, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, verdaderamente no podemos hacer nada desde lo concreto. No es que yo puedo tener una intervención o como tenemos aprendido, que por ahí hacemos una intervención y todo cambia. Que no cambia porque es la gotera. Claro, exacto. Entonces digo, tener como esa mirada, decir, bueno, ¿puedo cambiar algo ahora en este momento con esto? Por lo menos es lo que yo me traigo, ¿no? Sí. La verdad es que no puedo hacer nada. En este momento no puedo hacer nada más que estar acá. Sí. De esta forma y haciendo esto. No puedo hacer otra cosa. Exacto. O sea, y tampoco está pasando nada, porque cuando nos dieron esa noticia, nos dijeron, todavía no hay nada para hacer, estamos acá, pero las posibilidades son estas. Y eso fue lo que nos activó el miedo, ¿no? El miedo. El por sí. Exacto. ¿Qué es lo que nos pasa con futuro. Con el estrés también? ¿No? El estrés o la ansiedad funciona por lo que va a venir que todavía no vino. Y la depresión por lo que ya pasó. Entonces me quedo allá anclado y me estoy perdiendo acá. Pero qué potente que es, porque esto a mí me lleva a que todo el sistema
sistema de salud mental empieza a cambiar a partir de estas sí, miradas. Sí, porque es un enfoque diferente. Nuestro amigo Freud decía, con la palabra es suficiente. Y yo te digo hoy, no, con la palabra no es suficiente. Disculpen los psicoanalistas, pero la realidad es que con la palabra no es suficiente. Sí, o sea, sus aportes fueron increíbles, pero yo creo que ya tenemos que ir buscando otras cosas. ¿No? Y aparte la ciencia avanzó y hoy sabemos que tenemos esos neuropéptidos y que el cerebro funciona de determinada manera y que todavía falta un montón de aprender del cerebro, de cómo funciona y demás, obvio. ¿No? Pero me parece que eso también da una mirada distinta, porque a veces vienen los pacientes con ansiedad y con depresión, que vienen con una batería enorme de psicofármacos y no avanzan. Exacto. Y vos decís, ¿por qué no avanzan? No, pues porque son, como te digo, tapar las goteritas, son los fármacos. ¿Ya? Claro, pero no hay una, que eso también trae mindfulness, que mindfulness tiene la acción activa del paciente, la proactividad de la persona. Bueno, está bien, el médico me puso este parche, que tal vez este parche yo lo necesite ahora. Sí. ¿No? Porque estoy en crisis. Ok, bien. Lo tengo. Pero ¿qué puedo hacer yo con eso? Claro, muchos se quedan ahí. Reciben y no trabajan esto, que acá la información llega de acá, ¿ya? Entonces ansiedad, entonces ahí vamos por ejemplo, a la adicción de las emociones. Todo lo que yo te estoy contando, de que ese pensamiento, ¿ya? De miedo se fue a todas mis células reaccionaron, eso se puede perpetuar en el tiempo. Entonces yo todos los días, si yo no trabajo ese miedo, yo no trabajo con todas las terapias que hay hoy en día, ese miedo va a aparecer todos los días. Entonces mis células ya están acostumbradas a tener los receptores para el miedo. Se vuelven adictas a eso, como cuando uno es adicto a las drogas, al tabaquismo, al azúcar, ¿ya? Entonces funciona igual. Las células entonces, por estar pendientes con sus receptores al miedo, se van a olvidar de otras cosas, como por ejemplo absorber los minerales, los micronutrientes, los ácidos grasos. Entonces la persona que está en ansiedad, en depresión, en miedo, está inapetente, pierde peso. ¿Pero por qué? Porque su célula está adicta a ese pensamiento, a esa emoción que le estás dando todos los días de manera crónica. ¿Pierde peso o come de más? O come de más, pero ya es inflamación, ya hay una resistencia de muchas cosas y termina en obesidad, sí. Pero primero se va a la inapetencia y a la pérdida de peso. Después ya viene crónicamente la ansiedad y empiezas a comer y a meter de todo, ¿ya? Pero el mensaje es, si yo tengo este pensamiento de miedo, que en cualquier momento todos podemos recibir una mala noticia, ¿ya? Sí. Y vamos a sentir ese llanto, vamos a tener las manos sudorosas, y cualquier expresión de nuestro cuerpo que nos quiera dar, pero el tema está en después, cómo yo voy a manejar esa noticia. ¿Me voy a quedar todos los días en el miedo? Es una información que va a ir todos los días a mis células y mis células se van a volver adictas a esa emoción y nunca voy a salir de ahí, porque es un círculo vicioso. Y ellas entonces, como también, haz de cuenta la pizza Guerrín, famosa de acá de Argentina. Vos ves la pizza Guerrín, tiene mesas, tiene sillas, y todo el mundo quiere ir, entonces hace la fila, ¿no? Por ahí haciendo, no sé. Te das de cuenta que tu célula es la pizza Guerrín. Y los neuropéptidos son esa fila que está allá afuera. Pero no solamente están los neuropéptidos por el pensamiento que vos tuviste de miedo, de lo que fuere, sino también están las vitaminas que estás consumiendo en tus alimentos y también están los ácidos grasos que están en la misma fila. Entonces imagínate esa célula que tiene los receptores para los neuropéptidos, ella prefiere los neuropéptidos y dice, bueno, los minerales, bueno, uno que otro. Entonces ahí empieza a fallar tu cuerpo físico, porque te estás metiendo ahí en un círculo de que es la adicción a las emociones, porque le estás mandando con un pensamiento una información bioquímica a todas tus células. Y eso, de ahí viene todo el tema de la explicación del estrés, por ejemplo, ¿sí? Que hoy en día el estrés está de moda, pero las maneras como lo tratan las personas no está bien encaminada porque terminan en enfermedad. Hoy sabemos por neurociencia
que el estrés termina en enfermedades crónicas. ¿Cuáles? Enfermedades autoinmunes, cáncer, fibromialgias, hipertensión, diabetes, ACVs y una lista muy larga. Ok, y el estrés, estaba pensando en esto, ¿no? Que vos decías, bueno, tenemos posibilidades, todos en la vida vamos a recibir una mala noticia, nosotros desde el trauma y estrés postraumático decimos, tenemos eventos potencialmente traumáticos, ¿no? Todos vamos a estar, a lo largo de la vida estamos expuestos a estos que son estresores extremos, en realidad, esos eventos, la muerte, el accidente, lo que fuera, ¿no? Y de vuelta, cómo el sistema, cómo impacta en el sistema, ahí de vuelta, cómo lo lee, porque el estrés tiene que ver mucho cómo yo leo la experiencia que estoy viviendo, y qué hago con eso, ¿no? Sí, en realidad, no sé si vos has leído alguna vez al autor neurocientífico Joe Dispenza. Sí. Bueno, tiene varios libros. El placebo soy yo. Deja de ser tú. Él te explica, por ejemplo, los 3 tipos de estrés, ¿ya? Él te dice, tienes un estrés percibido, ¿ya? Que es el que te da el inconsciente, por todas las creencias que tienes, la forma como viste que tu papá y tu mamá reaccionaban ante ese estrés, vos lo aprendes, entonces tienes un estrés percibido. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un jefe que me dice de todo y entonces yo me pongo a llorar y se me destroza la vida, y tengo otro compañero que tiene el mismo jefe y le da nada, ya sí, ya me dijo esto, pero bueno, él sigue con su vida normal y yo me lo tomé a pecho. Ese es el estrés percibido, que yo lo percibo diferente a vos y a cualquier persona. Y eso en algún momento, si yo me lo guardo, me va a causar estrés oxidativo y enfermedad crónica. Después está el estrés físico, ya el estrés físico que yo le estoy dando al cuerpo. Ejemplo, el agua que tenemos hoy llena de arsénico, de metales pesados, los perfumes que yo me pongo con los talatos, porque la piel te absorbe cosas, el estrés del alcohol, del cigarrillo, de las infecciones bacterianas, virales, o sea, todo lo que me aporta el cuerpo físico. Y el químico ya viene también, que tiene mucho que ver con esto de las toxinas, ¿ya? Lo que hay, por ejemplo, ¿cómo se llama lo que recubre a las ollas y a los sartenes? El teflón. El teflón es algún disruptor endocrino también. Entonces, la parte química se afecta, ¿ya? Bueno, el agua que tomas también, porque tiene metales pesados, la pasta dental que usas, el maquillaje que usas, que tienen parabenos, el esmalte de las uñas, la tintura de los cabellos. O sea, tu cuerpo está en estrés químico constantemente. Y no es que el estrés te vaya a dar una enfermedad crónica mañana, no, se necesita una exposición permanente a largo plazo y eso se traduce en estrés oxidativo. ¿Lo has escuchado? El estrés oxidativo. Entonces, imagínate cómo ese estrés percibido, ese estrés físico y ese estrés químico me llevan a un estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo, ¿qué es? Que mi cuerpo pierde la capacidad, no pierde la capacidad, sino que esos estresores, esos eventos estresores internos o externos, superan mi estado de adaptación al estrés. O sea, me supera ya, porque tu cuerpo tiene la capacidad de adaptarse al estrés. Él bioquímicamente reacciona al estrés. Lloré, hice cualquier cosa química por allá adentro y ya estoy bien, ¿ya? Pero vuelve a la normalidad, a tu sistema parasimpático, a la calma, ¿no? Pero si esos eventos están todo el tiempo, sea percibido, sea químico, sea físico, están todo el tiempo, tu sistema de adaptación va a explotar en algún momento, ¿ya? Entonces ahí entra el estrés oxidativo, que no es más que tus antioxidantes naturales se cayeron bastante y quedaron más los radicales libres. Es decir, mi estrés oxidativo me genera radicales libres de inflamación. Y los antioxidantes naturales, como por ejemplo la melatonina, se terminó, se acabó, ¿ya? Entonces supera en la adaptación. La melatonina, por ejemplo, ¿cómo yo puedo perder mi melatonina? La fabricación natural de mi cuerpo. No sé, estando con la luz artificial. Sí, la luz artificial. A mí me encantó, hace un tiempo había escuchado acerca del insomnio, ¿no? Y todo esto.
Y yo decía, bueno, quiero saber un poquito más. Y me metí a curiosear y me encantó la pregunta que nos hicieron, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el problema, verdadero problema, por la cual la gente tiene insomnio? Entonces empezaron las pantallas, claro, claro. No, el despertador. El despertador nos cagó la vida. Porque claro, te levantás a horarios que rompes el ciclo circadiano o dormís fuera de ese circuito y el estar expuesto a la luz fluorescente, la luz no natural, azul, claro. Claro, es una de las causas. Por ejemplo, si vos tienes un trabajo que ni bien no sale el sol y ya estás en la oficina expuesta a la luz artificial y sales de tu trabajo y ya casi anocheciendo, nunca vas a recibir la luz natural del sol, ¿no? Y eso, por rayos UV, bueno, hay secreción de hormona serotonina, la hormona de la felicidad, y también de melatonina, porque tus ojos son receptores de ese amanecer y ese atardecer. Ya nuestro cerebro es primitivo, él obedece al sol, al oscurecer, al día. Entonces mi ojo primitivo, él sabe que, está aclarando, amaneció. Entonces empieza a secretar cortisol, ¿ya? Y empieza a bajar la melatonina para que yo esté alerta. Atardeció, yo veo que atardece, amarillito, rojito, por ahí, los rayos infrarrojos. Y empieza a aumentarse la producción de melatonina, que no solamente es la hormona del sueño, sino también es un antioxidante.